Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, relacionada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. El día de hoy veremos los distintos trastornos de ansiedad que existen, ya que normalmente la información disponible en internet solo habla de este tema de forma general. Así que nos dimos a la tarea de hablar de ellos de forma específica para que así podamos identificar si padecemos o hemos padecido alguno de ellos. Si les gusta la información, recuerden darle like y suscribirse. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Ansiedad social. La persona siente miedo ante las interacciones sociales y las situaciones que implican la posibilidad de ser examinado, o bien las evita. Esto incluye interacciones sociales, tales como reuniones con personas desconocidas, situaciones en las que la persona puede ser observada, comiendo o bebiendo, y escenarios en los que las personas deben actuar ante otros. La ideación cognitiva es la de ser evaluado negativamente por los demás, por temor a sentirse avergonzado, humillado o rechazado. Número 2. Trastorno de ansiedad por separación. La persona se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que se siente apego en un grado que es inapropiado para el desarrollo. Existe miedo o ansiedad persistente sobre los posibles daños que puedan sufrir las personas por las que se siente apego y sobre las situaciones que puedan llevar a la pérdida o separación de aquellos a quienes está vinculado. También pueden presentarse pesadillas y síntomas físicos de angustia. A pesar de que estos síntomas a menudo se desarrollan en la infancia, pueden expresarse también en la vida adulta. Número 3. Mutismo selectivo. Se caracteriza por una incapacidad para hablar en situaciones sociales en las que hay expectativa de hablar. Por ejemplo, en la escuela. A pesar de que la persona habla en otros escenarios, la falta de habla tiene consecuencias significativas en los logros académicos o laborales, o bien altera la comunicación social normal. Es más probable que el mutismo selectivo se presente en niños pequeños con excesiva timidez, miedo a la humillación social, aislamiento y retraimiento social. Número 4. Trastorno de pánico. La persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico y está persistentemente intranquila o preocupada sobre tener nuevas crisis o cambia de manera desadaptativa su comportamiento debido a este tipo de trastorno. Por ejemplo, evitación del ejercicio o de situaciones desconocidas. Las crisis se caracterizan por la aparición súbita de síntomas de miedo o malestares intensos que alcanzan su nivel máximo en cuestión de minutos, acompañados de síntomas físicos y o cognitivos, las cuales pueden ser esperadas en respuesta a objetos o situaciones típicamente temidas o inesperadas, ocurriendo la crisis sin razón aparente. Número 5. Agorafobia. Los individuos se sienten temerosos o ansiosos ante dos o más de las siguientes situaciones. Uso del transporte público, estar en espacios abiertos, encontrarse en lugares cerrados, hacer fila o estar entre una multitud, y encontrarse solos fuera de casa en otras situaciones. La persona teme estas situaciones debido a pensamientos sobre el desarrollo de síntomas similares a las crisis de pánico u otros síntomas incapacitantes o humillantes en circunstancias en las que escapar sería difícil o donde no se podría disponer de ayuda. Estos eventos casi siempre inducen miedo o ansiedad y son evitados. Debe quedar claro que los trastornos de ansiedad son diferentes al miedo o la ansiedad normal propios del desarrollo, por ser excesivos y perdurar en el tiempo, normalmente por un periodo más allá de los 6 meses. No hay que olvidar que será el especialista el único capacitado y encargado de proporcionar un diagnóstico positivo a los diferentes tipos de trastornos que aquí hemos presentado. Si ya estás suscrito, activa la campana de notificaciones, lo que ayudará al canal a seguir trayendo contenido interesante. Por el momento esto ha sido todo, esperen el siguiente video. Hasta la próxima.